Hola, ¿qué tal? Apreciados estudiantes, sean todos bienvenidas y bienvenidos a nuestra unidad curricular R1, en la modalidad R1 de Comunicación Social y Geopolítica, una interesante actividad, una interesante actividad síncrona como tal, donde vamos a estudiar y vamos a entender y comprender cómo es este asunto de la geopolítica, del espacio vital a la geoeconomía. Pero quiero comenzar con algo. La geopolítica y la comunicación social son dos elementos que pueden estar distantes, pero están muy unidos entre sí. Y es importante para el comunicador social conocer de la geopolítica y cómo contarla a través de los medios de comunicación, porque te va a permitir conocer, entender, contextualizar qué es lo que está pasando en el mundo. No actualmente, porque sí hay muchas cosas que están sucediendo en el Medio Oriente, pero, ¿qué significa la geopolítica? Entonces, la geopolítica, su etapa determinista, que es la etapa clásica, los autores como Russell y Mackinder veían el Estado como un organismo vivo que necesita espacio vital, el dinero. Aquí nace la teoría de Heartland, quien domine el centro de Euroasia, domina el mundo, lo cual ha dejado de ser no solo una disciplina de conquista de tierras para convertirse en el análisis de poder en el espacio. Es decir, la geopolítica como tal, desde, no tan, sí desde la época del fin de la Primera Guerra Mundial, pero es de la Segunda Guerra Mundial que permite reconfigurar todo lo que tiene que ver con la geopolítica a nivel global. Es decir, lo que hacían los alemanes junto a Japón, Italia y el bloque de los aliados, como por ejemplo Estados Unidos, Gran Bretaña, Reino Unido, Canadá, Francia y la Unión Soviética, como después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos o los soviéticos llegan a Berlín, liberan el campo de concentración de Auschwitz junto a los aliados en otros campos de concentración, eh, cómo estaba colgado Benito Mussolini en Italia, la rendición de Japón ante Estados Unidos, más allá de la batalla de Okinawa, en Iwo Jima, lo que fue la bomba atómica que Japón tenía por rendirse, el papel de los chinos conteniendo a Japón como tal. Entonces eso permite reconfigurar en el año 1948 aproximadamente, con la creación de la Organización de Naciones Unidas, es reconfigurar todo ese bloque, todo lo que haya pasado y un nuevo orden mundial. De ahí donde nace lo que es el bloque soviético con lo que era Rusia y todas las repúblicas soviéticas como tal, o prosoviéticas, y el bloque occidental de Estados Unidos. Estoy hablando de la época de Nikita Khrushchev y en los años 60 y lo que es la presidencia, bueno, que no culminó por su lamentable fallecimiento, asesinato, que aún sigue siendo un misterio, de John F. Kennedy. Cómo la geopolítica comienza a reconfigurarse, bueno, también con la aparición de la Revolución Cubana en Cuba, obviamente, el papel, la influencia de la Unión Soviética en la isla caribeña, el papel de lo que era la CIA a través de gobiernos satélites como Argentina con Jorge Rafael Videla, eh, el gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet, los gobiernos de la Cuarta República en Venezuela, pro-estadounidense. Entonces eso permitió, o el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, pero eso fue mucho más antes, en los años 40, por ahí, si mal no recuerdo, y todas las dictaduras militares que se vivían en Latinoamérica, ¿ok? La invasión a Panamá en los años 80, el golpe de Estado en Brasil, el fin de la dictadura en Brasil en los años, Getúlio Vargas en los años 50, pero después todos esos elementos, todos esos sucesos que pasaron en Latinoamérica, eso permitió reconfigurar la geopolítica donde Estados Unidos tiene su área de influencia, que siempre la ha tenido, pero también Venezuela por el tema petrolero, y como Europa, bueno, se queda como anacrónica del tiempo, y bueno, Rusia sí, con la Unión Soviética comenzaba a expandirse más hasta 1991 cuando cae el bloque soviético. ¿Okay? O sea, la
geopolítica te permite como periodista analizar y entender todo el contexto que está pasando por energía, materia económica, materia política, etcétera, y cómo se puede tener una como visión mucho más amplia sobre todos estos temas. La etapa crítica, la posguerra, que hablo sobre la geopolítica, tuvo su punto más álgido, fue con la famosa Guerra Fría. Se cuestiona el uso de la geografía para justificar el expansionismo, el enfoque se traslada a la influencia ideológica durante la Guerra Fría, como Estados Unidos está en esa guerra silenciosa, tecnológica, militar, aeroespacial, y su reflejo más grande fue en la guerra de Vietnam, en el cual el bloque oriental se terminó imponiendo ante Estados Unidos. Y en la etapa contemporánea el foco es la geoeconomía, que pues no solo se mide en tanques, sino en control de recursos energéticos, rutas comerciales digitales y soberanía tecnológica. Es aquí donde ya Estados Unidos tiene, por decirlo así, otro elemento, otro enemigo, que no es Rusia, sino China, y cómo la competencia arancelaria, como el gobierno de Donald Trump y Xi Jinping han estado en fuertes debates, desenlaces, encontronazos diplomáticos, hasta el tema arancelario, el tema de lo que tiene que ver con la tecnología 5G, donde ya los chinos se están preparando con la tecnología 6G, como el comercio del petróleo, en este caso también de Venezuela, tiene un papel predominante para ambas naciones, como Estados Unidos aún se mantiene atado a apostando a su receta antigua del petrodólar, pero como China está trazando con la franja, con la hoja y la ruta de la seda, que pasó por todo el Medio Oriente, llega aquí a Latinoamérica, y lo que está pasando actualmente en el conflicto de Irán, el conflicto de Estados Unidos, está afectando a China, pero como los chinos están diciendo a Estados Unidos, dejen la guerra, porque nos están afectando a nosotros, bueno, entonces yo comercialmente comienzo a comprar todo el petróleo, vendo todo mi petróleo y no dependo de ti. Entonces, eso es parte de lo que es la geopolítica moderna. Es difícil de entender, pero sumamente interesante. Uno de los máximos referentes de la geopolítica en la comunicación social, bueno, falleció recientemente, lamentablemente, el profesor Walter Martínez, su famoso programa Dossier, que salía por BTV, por un tiempo estuvo en Venezuela, en Televen, y él daba una cátedra de cómo en su mapa, en su atlas, ubicaba visualmente el país y explicaba con una manera muy didáctica todo lo que tenía que ver con el contexto. Y iba haciendo un resumen de todas las notas que salían, de todos los hechos que pasaban en ese momento. Eso es un programa de ser, porque es un compendio de muchas cosas como tal. Entonces, hoy por hoy, la geopolítica está muy aceptada, o se ha generado mucho contenido de manera acertada, otras no tanto. Si ustedes pueden ver en YouTube diferentes creadores de contenidos, como por ejemplo, me gusta mucho uno, que se lo voy a recomendar a ustedes, se llama Todo de Impacto, de un mexicano, ruso mexicano llamado Gabriel Bulgakov, que es de derecha, pero de derecha a derecha, y cómo él narra y explica la situación, el hoyo que está acá donde está el gobierno de Donald Trump con su conflicto en Irán, que es lo que está pasando, cómo va a repercutir eso económicamente, y él va a dar varios elementos, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo energético, y todo eso tiene que ver con la geopolítica. Yo no estoy pretendiendo que ustedes sean expertos en la materia, pero sí tienen que conocer de geopolítica, porque eso forma parte de su carrera profesional, y en algún momento ustedes les tocará analizar algún conflicto, algún hecho internacional, y la importancia que lo que está pasando en Irán, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, está afectando también a Venezuela, porque Venezuela está teniendo más petróleo y el petróleo puede aumentar, y eso es ganancia en Río Revuelto, ganancia de pescadores, porque al haber un conflicto interno, un conflicto armado en cualquier parte del mundo, eso va a tener una incidencia económica, porque se va a necesitar petróleo para mover esos tanques, se va a necesitar toda una infraestructura, y Venezuela puede apostar o vender ese petróleo. ¿Qué pasa en el 2020? Que no se vendía petróleo, todos los buques petroleros estaban fondeados en alguna parte del océano, esperando llevar ese petróleo para poder tener los ingresos. Eso que 2020 para nosotros fue una época, más allá de la pandemia, fue doblemente dura por la pandemia y la situación económica.
Después de lo que pasó aquí en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, se comienza a vender el petróleo, no la explotación de petróleo como tal, sino que los buques que están por ahí comienzan a llevar ese petróleo a Estados Unidos y a diferentes países y hay un superávit del inventario como tal. Entonces es ahí donde se dinamiza una economía. Y eso forma parte de la geopolítica de cómo, de manera diplomática, el gobierno de Delcy Rodríguez es reconocido ante la presidencia del gobierno de Donald Trump, como el gobierno de Donald Trump le ha dicho que no a ciertos personajes de la vía política de la oposición en Venezuela porque se está entendiendo con la que está a cargo aquí. Por temas de diplomacia, no porque son chéveres y amigos y que van directo para la playa, no. Temas de interés común, que es el petróleo, la entrada de divisas y el material energético, y restablecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, tanto en Caracas, la embajada en Caracas, como en la embajada en Washington, además de los consulados en tierra norteña. Entonces, eso forma parte de la reconfiguración de la geopolítica en Latinoamérica, de cómo Estados Unidos ha hecho eso posible. Fundamento de la geopolítica moderna, para que los estudiantes, bueno, por lo que está aquí, comprendan el por qué los movimientos internacionales deben manejar estos pilares, que son tres: la posición geográfica, el poder nacional y la territorialidad. La posición geográfica no es solo dónde estás, sino qué recursos tienes: agua, litio, petróleo, y tu cercanía a los mercados globales. ¿De dónde estamos cerca? ¿Qué tenemos nosotros en materia energética? Respondemos a la pregunta de por qué la relación diplomática entre Caracas y Washington están en vías de fortalecimiento. El poder nacional, y ojo, esto pasó incluso con Hugo Chávez en su momento, que era reaccionario al gobierno de Estados Unidos, pero había ese acercamiento. Cuando llega Chávez al poder, ya Bill Clinton se está despidiendo y bueno, en un momento le dijo: Chávez, I like the bands, o sea, me gusta el precio de banda porque permitía a Estados Unidos comprar un petróleo de entre, por ejemplo, 80 a 100 dólares. De ahí no pasaba, pero bueno. Cambia el gobierno, al gobierno republicano con George W. Bush. Tal lo que pasó con golpe de Estado, con sabotaje petrolero, etcétera, etcétera. Y Venezuela nunca dejó de mandar petróleo a Estados Unidos porque era su principal cliente. O sea, ideológicamente distintos, comercialmente socios, por un interés común. Pasa también con Nicolás Maduro, ahí se comienza a cambiar mucho la cosa, sanciones y todo eso, y hoy es que hay un resurgimiento de esas relaciones bilaterales gracias a la posición geográfica y tenemos agua, litio, petróleo y bastante. ¿Okay? El poder nacional, la combinación de la capacidad militar, la estabilidad política y la cohesión social, que es lo que quiere el gobierno de Donald Trump, que todo esté tranquilo por sus intereses y nosotros también. ¿Ustedes creen que sería bueno una guerra en este momento? Un conflicto armado. Es lamentable. Y hay gente que apuesta a esto. Y la geopolítica tiene que ver con eso, que la estabilidad política puede darse a través de la diplomacia, de la geopolítica como tal, y cómo los medios de comunicación juegan un papel importante al narrar estos hechos como tal. Y el tercer elemento es la territorialidad, cómo el Estado ejerce control efectivo sobre su espacio físico y digital, que es lo que se está llamando una relación diplomática estable. Caso con Estados Unidos, hablo de Francia aquí porque es de nuestro ejemplo más fehaciente, y cómo todo puede estar en tranquilidad, pero en la geopolítica moderna, la posición geográfica, el poder nacional y la territorialidad son elementos importantes que están presentes, lo que está pasando en, por ejemplo, el caso de los Brexits, pasó hace unos 10 años atrás, con la salida de Reino Unido de la Comunidad Económica Europea, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Ucrania, el conflicto ruso-Ucrania, todo eso, lo que está pasando en la geopolítica actualmente entre Estados Unidos y China, que son los bloques de poder, los bloques de potencia, no hay más para nadie, como dice una famoso cantante de reggaetón, es el choque de dos potencias, de dos mundos, ya no es un mundo unipolar, sino multipolar, donde hay estos sectores económicos, o estos sectores económicos de interés económico, que pueden marcar el destino de la humanidad, lo que hace China y lo que haga Estados Unidos. China por el poderío tecnológico, militar y económico, y también Estados Unidos por el poderío tecnológico, militar y económico, y cómo los pueden hacerse mucho daño, pero cuando hay un refrán, una frase que dice que cuando China tiene gripe o cuando China estornuda, al mundo le da gripe. Y es por si China tiene una contracción económica, que es el principal consumidor del mundo como tal en materia prima, pero también es el principal país de manufactura como tal,
eso también repercute en nosotros. Entonces, sobre todo en esta época tecnológica de los microchips, de los microprocesadores, de la inteligencia artificial, de la batería de litio, como tal, y donde todo esto, la inteligencia artificial, el litio, la, por ejemplo, utiliza mucha agua. Donde hay bastante agua, en Venezuela, Bolivia y Brasil, y bueno, a ver si se comienza dentro de 40, 50 años a privatizar el agua como tal. Que en Chile, en Bolivia pasó eso con un gobierno de derecha, donde la persona que sí llovía no podía almacenar agua en sus tobos, en su pipote. Entonces, hasta ahí puede llegar el capitalismo como tal. Tenemos integración latinoamericana e internacional. Aquí es donde la teoría se encuentra con nuestra realidad. La integración no es solo un deseo diplomático, es una necesidad geopolítica. En el contexto internacional, vivimos un mundo multipolar donde bloques como el BRICS o la Unión Europea demuestran que la Unión permite negociar en mejores condiciones frente a potencias individuales. Cuando hablo de los BRICS, es Brasil, que son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los bloques que agrupan mayor cantidad de personas en el PIB, Producto Interno Bruto, y una capacidad de economía y de comercio entre ellos muy sorprendente, al igual que la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea, donde el bloque europeo puede negociar a través del euro, que es la moneda en común de ellos, diferentes productos y servicios como tal. Entonces, eso, unión, marca la diferencia en lo que es la geopolítica y, bueno, el aspecto económico como tal. El desafío latinoamericano, hay tres elementos que se los voy a mencionar para que lo tengan en cuenta. La integración en América Latina a través de organismos como el CELAC, Mercosur o UNASUR. La autonomía estratégica, que es evitar ser solo pato trasero o ser influencia de potencias externas. Eso suele pasar. La complementariedad, intercambiar recursos que un país tiene y otro necesita. El ejemplo, energía de Venezuela, Bolivia con la industria de Brasil y Argentina. Es decir, si yo tengo petróleo, yo lo intercambio por cualquier otro bien que yo necesite con cualquier país, por ejemplo. En su momento Hugo Chávez, lo que era la carne de Argentina, de Brasil, en los mercados como tal, y eso era cambio de petróleo, no era nada regalado, todo es un intercambio comercial. Entonces, eso suele pasar por cómo los países pueden ayudarse entre sí, esto es una geopolítica también, y todo esto es contado a través de los medios de comunicación porque debemos dar la importancia que se requiere en unos aspectos muy importantes porque nos permiten saber y entender hacia dónde avanza nuestro país, qué es lo que estamos haciendo en materia económica y cómo eso las personas deben enterarse en los medios de comunicación o redes sociales como tal. Y es importante manejar esto con sumo criterio y, bueno, documentarse a través de distintos medios de comunicación, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. La defensa de recursos naturales, proteger el Amazonas, el acuífero guaraní y el triángulo de litio como activos estratégicos comunes. Esto pasa en Latinoamérica y por eso es que las potencias extranjeras están siempre presentes en nuestros países por estos minerales y es una cuestión de ganar, ganar, porque eso va a generar ingresos económicos para nuestros países. ¿Qué está pasando ahora? El nuevo escalón en Medio Oriente, en Oriente Próximo, la guerra de Irán. No la llamaría guerra de Irán, pero bueno. Si bien el conflicto de Gaza y Líbano ha sido constante, en marzo de 2016 marca un punto de inflexión crítico con la guerra directa contra Irán. En el contexto actual, Israel y Estados Unidos han iniciado operaciones a gran escala contra el territorio iraní. Esto ha provocado respuestas de Teherán hacia bases estadounidenses y países del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, Kuwait, Abu Dhabi, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, donde las bases navales estadounidenses han sido casi borradas del mapa por el gobierno de Irán en respuesta a los ataques que ha sufrido, bueno, por la muerte del Ayatollah Khamenei, que es como decir el Papa para la Iglesia Católica, y como Estados Unidos y Israel se entramparon en una guerra de una guerra rápida, una guerra fugaz, pero ya Irán ha demostrado que puede con eso y mucho más, y la capacidad misilística y de drones de Irán ha sido mayor y ha colocado en jaque a los sistemas de defensa con la sobresaturación de los sistemas de defensa antiaérea, el domo de hierro, han sido ineficaces a misiles balísticos hipersónicos y subsónicos. La geopolítica tiene que tratarse con mucha diplomacia y evitar este tipo de incidentes como el que también voy a comentar a continuación. Por ejemplo, Euroasia,
el desgaste infinito en Ucrania. De esto viene del año 2021, 2022, es que la invasión rusa a Ucrania ha entrado a su quinto año, es decir, en 2021, y consolidándose como una guerra de posiciones de altísimo costo humano y tecnológico. Estado del frente, los combates, el frente, como tal, como se llama, se concentra en sectores como Ilalpol y Sloveniak, me disculpan mi mal ruso, con uso masivo de drones FBP y bombas aéreas guiadas. Entonces, es aquí como esta guerra parece no tener fin, a pesar de la posición ya de Estados Unidos en no prestar el apoyo militar a Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, debido al conflicto que está con Irán. Entonces, desplazar eso lo están dejando prácticamente solo. Y también el tema gasífero, donde Rusia le cerró la llave del gas a sus países vecinos y están pasando todavía hoy, aún ya culminando el periodo de invierno allá, que ha sido uno de los más fuertes en varios años. Entonces, esta geopolítica de la OTAN, aquí lo coloco, la tensión es máxima en el flanco oriental de Europa, con países como Suecia y Finlandia ya plenamente integrados, y lo están refiriendo su estrategia de defensa ante una Rusia que no da señales de retroceso, van para adelante, porque ellos dicen que ha tenido un costo económico mucho mayor a lo esperado, y son dos visiones distintas de llevar la política en sus países. Entonces, una paz, yo no creo que está muy cerca en ese conflicto de Ucrania y Rusia, donde han perdido la vida varios militares latinoamericanos como mercenarios contratados por Rusia, por Ucrania, por otro elemento geopolítico actual es el Asia-Pacífico, el test de resistencia en Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán es territorio chino, y por eso es que está esa pelea en esa península o en esa isla como tal, ya que se produce la mayor cantidad de microprocesadores y a bajo costo con alta tecnología, y por eso es que China y Estados Unidos se pelean por ese territorio, por su área de influencia. Es que China eleva la presión sobre el estrecho de Taiwán utilizándolo como una herramienta de negociación y demostración de fuerza ante Occidente. China, corrijo, Taiwán no es solamente no es territorio chino, sino que es su área de influencia, es como decir Hong Kong, que Hong Kong es un gobierno, dos sistemas, donde está, está bajo administración británica, que hablan inglés, toda su cultura es británica, y pero están bajo influencia china, no sé, Hong Kong. Y Taipei, que es la capital de Taiwán, pues eso se ve China, Taipei, entonces esa área de influencia. Entonces, China le ha dado la presión sobre el estrecho de Taiwán, utilizándolo como una herramienta de negociación y demostración de fuerza ante Occidente. La pugna tecnológica, que es más allá de lo territorial, el conflicto es por el control de la industria de semiconductores o de microprocesadores, que redefiniría todo lo que es la inteligencia artificial dentro de pocos años. América Latina, el foco en el Caribe y Venezuela. Presión sobre Venezuela. Se registra un despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo políticas de bloqueo y sanciones energéticas reforzadas, lo que genera una tensión directa entre Washington y Caracas. Esto es más de Nicolás Maduro, escuchado por agentes de la CIA, de la DEA, corrijo. Y ya hablamos también de los nuevos liderazgos, que son los gobiernos de México, Colombia y Brasil, actúan como ejes de mediación o resistencia frente a este renovado marco irresistente en el hemisferio por superinfluencia de Estados Unidos, ahora más que nunca en Venezuela, bueno, con restablecimiento de sanciones, de relaciones bilaterales como tal. Aunque las sanciones no han dejado de existir, solamente han otorgado licencia. Por eso está este proceso de reimpulso de la economía venezolana, pero bajo ciertos parámetros que están chocando, como por ejemplo el tema de las sanciones, que permite ciertos avances en materia económica y sobre todo salarial. Otro conflicto de gran impacto silencioso, por ejemplo, Sudán y el Cuerno de África, una guerra civil devastadora en Sudán, que son ya está, lo dividieron en Sudán del Norte y Sudán del Sur, y el enfrentamiento directo entre Etiopía y Eritrea por el acceso al Mar Rojo. Eritrea es un país reconocido como por poquísimos países, no está reconocido ante la ONU, y por el acceso al Mar Rojo se está generando un conflicto.
Y el Sahel, Mali y Burkina Faso enfrentan la expansión del yihadismo tras la retirada de misiones internacionales tradicionales. Son conflictos que están pasando, que no se ven en los medios de comunicación, en muchas redes sociales, sino hay que hacerlo buscar y esto forma parte de lo que es la geopolítica internacional. Como el periodista analiza todos estos escenarios, da su información, da su opinión, su análisis y fija una posición en torno a estos conflictos, no para congraciarse con uno, sino que tiene que tener la suficiente seriedad para relatar qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cuáles son los efectos, consecuencias que va a traer todo eso. Bien, esto fue parte de nuestra primera clase de comunicación social y la geopolítica y espero que haya sido para todas y todos ustedes de una gran ayuda. Digo, ante cualquier duda, por favor, escriban al foro de dudas, foro de anuncios, y estaremos haciendo todo lo concerniente para responder a sus preguntas, sus inquietudes y seguir hablando de este tema sumamente interesante como es la geopolítica. Por aquí les habla el profesor César Augusto Díaz y nos vemos en una siguiente oportunidad, si así Dios lo permite. Se les quiere.